¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Beatriz Escalante, autora del libro Ortografía para escritores y periodistas. Mis libros se publican en Editorial Porrúa y en esta ocasión hablaremos de la ortografía. He titulado mi conferencia Ortografía para el éxito. Y la razón de esto es que creo que el éxito mayor de los hablantes es comunicar. No es ortografía para el éxito pensando desde un punto de vista empresarial, publicitario, sino el éxito de la comunicación. Nosotros somos en el mundo, de acuerdo con el Instituto Cervantes, más de 500 millones de hablantes. Exactamente 559 millones de personas que hablamos español. Imaginemos por un momento a esas 559 millones de personas soltando palabras escritas cada quien como puede y como le da la gana. Sería una especie de huracán, de tsunami de palabras, en donde nos llegarían comunicados de todo el mundo, todos en español supuestamente, unos escritos, por ejemplo, ¿qué quieres? Con K, con Q, con un H en medio, sin H, con lo que fuera. Si nosotros deseamos ser un mundo global, compartir información, compartir pensamientos, ideas, necesitamos forzosamente un código. Y ese código existe, es la ortografía. Yo debo confesarles que escribí esta serie de libros por casualidad. Yo soy novelista, soy cuentista, escritora fundamental. Pero amo las palabras, me han encantado toda mi vida. Y con esas palabras creo el arte al que me dedico. Si no fueran por las palabras, yo no podría hacer una novela, ni un cuento, ni como ahora que estoy armando un nuevo libro, al que titularé Escribir para sanar, y en donde deslindo los sentimientos a través de las palabras. No es lo mismo tenacidad que perseverancia. No es lo mismo ansiedad que angustia. Y así, estas finísimas distinciones de cada palabra nos permiten comprender quiénes somos, qué sentimos. Y esto pensando solamente en el universo sentimental, es decir, en todas las palabras que en español nos hacen comprender si sentimos furia, ira, molestia, irritación, disgusto. Y así, en cada uno de los campos sentimentales, no es lo mismo amar que querer, etc. Bueno, si nosotros no adoptamos voluntaria e inteligentemente un código, no hay manera de que se logre la comunicación. Entonces, insisto, la ortografía para mí es la primera unidad de comunicación. La palabra, que es la unidad básica, si viene escrita de una forma errática y voluntariosa de parte de cada quien, pues tendríamos que estar como con una lupa viendo qué quiso decir, investigando cada palabra, en lugar de inmediatamente reconocer qué es, cuál es el significado que hay detrás de la palabra. Si nosotros nos imaginamos este tsunami al que me referí, montones y montones y montones de palabras, ¿a qué velocidad lograríamos o cuándo podríamos conversar, expresarnos, hacer un propio diario para pensar yo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, unas ideas que tengo acerca del pasado, del futuro, si no tengo el código? He leído recientemente en las redes sociales que hay gente que declara fifí a la ortografía. Bueno, se da la carcajada cuando oí esto. Dice, la ortografía es clasista y fifí. O sea que también sumar y restar ha de ser fifí. Leer unas notas musicales ha de ser fifí. Habría que acabar con el pentagrama inmediatamente. Nadie debe codificar negras, blancas, redondas en un pentagrama para comunicárselas a otro músico o a otro intérprete, porque sería gravemente fifí. ¿A qué le llama fifí este grupo de gente
que anda diciendo que la ortografía debería desaparecer. Yo creo que una dificultad de aprendizaje. Y aquí vámonos con mucho cuidado. Nosotros heredamos una lengua hablada en otro continente. Y eso sí debe tomarse en consideración, porque el verdadero problema de la ortografía es de latinoamericanos y de la gente de las Canarias. No hay una niña de 5 años en Castilla, en Madrid, que no sepa decir zapato y luego escribir zapato con Z. Pero nosotros, que hemos tenido que trasplantar el código y poner, yo oigo zapato porque mi mamá me dice ponte el zapato, yo escribo zapato con S, ¿por qué lo pondría con Z? Nosotros tenemos un reto muchísimo mayor que los hablantes de España, porque nuestro primer ejercicio es convertir en una letra un sonido. Entonces, si yo quiero decir J o G, los tendré que, o sea, no los pronuncio igual. Ejemplo, la gente sufre mucho con el verbo elegir y entonces ponen elige con J, escoge con J. Y lo vemos en anuncios espectaculares en todas partes. Suburbia hizo una campaña terrible en donde ponían elige 2 prendas y llévate una. Y lo ponían con J, o sea, es aterrorizante. ¿Qué nos pasa una vez más a los hablantes? Primero tenemos un idioma que no pronunciamos como se escribe, exactamente. Luego tenemos una banda de personas dedicadas a la mercadotecnia que con tal de hacerse las chistosas, le cambian la ortografía para llamar la atención. Entonces, por ejemplo, aquí cerca de donde yo vivo, en la Ciudad de México, en la avenida Patriotismo, hay una empresa que una palabra que debería escribir con C, la pone con S, eficacia, y la pone con S. Pero qué chistosos, o sea, de veras, no tienen más cerebro como para poder construir un código publicitario atractivo. Claro, aquí tendríamos que hablar también del criterio. Si todos los hablantes supieran el español correctamente, pues nadie quedaría asombrado al ver la eficacia y le parecería chistoso, gracioso o lo que fuera. Pero la realidad que enfrentamos es una Secretaría de Educación Pública o ministerios de educación pública en toda América Latina que han limitado o erradicado el aprendizaje de la ortografía en la educación básica. Entonces, la gente no aprende ortografía en la primaria. ¿Qué significa esto? Que cuando están aprendiendo a escribir, les dicen primero que se comunique o que redacte y luego que aprenda la ortografía. Eso es imposible. La persona que va a escribir hola, de hola, ¿cómo estás? Con H, si escribe hola como hola de mar, le va a costar sangre, de verdad, escribirla correctamente. Entonces, la primera recomendación a todas las personas que dirigen las instituciones de educación pública, incorporen la ortografía en la educación básica. Es como una vacuna. Es la primera forma de brindarles a los hablantes el recurso para su comunicación. No lo hacen. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A que somos adultos, dedicados ya cada quien a su profesión, y estamos temblando porque no sabemos si escribir paciente, que el paciente sea internado con S o con C. Nos vuelve inseguros, nos quita dominio. Nosotros debemos tener una competencia más allá de las computadoras. Y además, los programas que tienen las computadoras para corrección de textos no logran incluir toda la diversidad y ambigüedad deliberada de la lengua española. Y aquí vamos a regresar al asunto de la pronunciación. Si yo digo, quiero abrazar a mi marido, si lo abrazo con Z, lo voy a abrazar así. Pero si yo digo, quiero abrazar a mi marido con S, es que le quiero prender fuego. Entonces, no quiero. Prefiero abrazarlo con Z,
Pero como no pronuncio así, a lo mejor tendría que ir, como todas las mestizas del mundo, a buscar la españolita que hay dentro de mí e imaginarme, porque todos tenemos un españolito o una españolita que pronuncia así chistoso y que nosotros de los que nos burlábamos cuando éramos niños y ya no cuando somos adultos. Y entonces imaginarme cómo diría esa persona la palabra. Es difícil estar escribiendo un currículum vitae o escribiendo un informe de trabajo y estar haciendo eso. ¿Cuál es el recurso garantizado? Aprender ortografía. Y la gente dice, pues no la aprendí en la infancia. Bueno, apréndela cuando la necesites. Apréndela. No sabías inyectar, ahora lo necesitas, aprende a inyectar ahora. No sabías hacer cuentas, aprende a hacer las cuentas ahora. Todos podemos aprender la ortografía porque es muy fácil, solamente se le tiene odio y rencor, pero en el fondo es muy fácil y yo les voy a decir por qué es muy fácil. Cuando yo era chica, tuve la fortuna de que me enseñaran la ortografía en la primaria. Y entonces, pues la verdad no tuve ni mucho mérito al decir que conozco bien mi idioma. Pero conozco a mucha gente culta, a mucha gente sabia, a gente maravillosa en muchos sentidos, que duda a la hora de escribir porque tiene estas incertidumbres. Y entonces, un día, decidí, en un programa de radio que tenía yo que se llamaba Gramática Inolvidable, complacer a mis radioescuchas que me pedían un libro sobre ortografía. Yo pensé, un libro de ortografía, bueno, yo además de escritora, soy pedagoga, un libro de ortografía. Pues yo no sé nada de ortografía. ¿Cómo podría hacer un método? Empecé a observar todos los anuncios publicitarios que tenían faltas de ortografía. Eran muchísimos. Empecé a observar las redes sociales, cómo escribía la gente, y noté patrones de equivocación. La gente no se equivoca en todo. Se equivoca en la S, que puede ser S, C o Z. Se equivoca en la B labial, B de Beatriz, B de boca, o en la B labiodental, que es B de vaca o B de vacuna, como la vacuna del COVID que anhelamos todos, y que se llama vacuna porque justamente las pruebas se hacían con las vacas. Se equivocan también con la H, con la Z y con la R. O sea que realmente, con la G y con la J, ya había yo dicho, son unos cuantos territorios peligrosos que además podemos resolver porque las palabras no vienen en el tsunami, ya están armadas en tribus, en rebaños. Alguien hace muchos años hizo la primera ortografía. ¿Y qué fue lo que realizó esa persona bondadosa? Encontrar palabras que pertenecían al mismo grupo. ¿Qué quiere decir? Todas las palabras que terminan en encia, en ansia, enuncia, ¿como cuáles? Conuncia, renuncia. Con ansia, vagancia. Con encia, tendencia. ¿Y entonces qué hago? Todas las que terminan en ansia, encia, uncia, llevaránse y tan contenta. Entre las quejas de los hablantes es que están las reglas y luego las numerosas excepciones. Aquí es donde viene mi método. Yo, como mucha gente, como las cigarras, por ejemplo, como muchos animales, la cigarra es un animal maravilloso. Busco cantar lo más posible y trabajar solo lo necesario. Si tengo que memorizar 500 palabras, tal vez sería más rápido solo memorizar 15. ¿Para qué? ¿Cuáles 500 y cuáles 15? Todas las palabras que terminan en ansia, uncia, etcétera, etcétera, esas no me las voy a aprender, nada más las voy a identificar. Pero, por ejemplo, las palabras que terminan en izar,
con Z. Catequizar, feminizar, centralizar. eh, bueno, si ustedes se ponen a pensar ahora, tenemos como 500 verbos terminados en izar. Pulverizar. ¿Por qué? Porque además las palabras nuevas entran al grupo de los verbos en ar. Casi todos terminan en ar. Y la terminación es izar. Tenemos izar, ¿verdad? De levantar la bandera. Pero tenemos montones, montones. Todos los verbos nuevos terminan en izar. Háganme el favor de imaginar en este instante verbos en izar. Van saliendo por montones, ¿verdad? Bueno, si yo les dijera, les voy a pedir que se aprendan esta lista de 350 verbos en izar, pues les va a costar mucho más tiempo que si yo les digo las excepciones. Izar se escribe con S y no con Z en los siguientes casos. Uno, pisar, como cuando pisas a una persona con tu pie, pisar, esa no. Plisar, que la verdad es un verbo bastante raro porque es como para diseño de ropa. ¿Qué otros verbos hay? Frizar. Frizar es un verbo precioso. Quiere decir alrededor y se refiere a la edad. Yo no, mejor, otra persona está frizando los 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede tener 49 o 51. Anda llegando a los 50 o muy cerquita de haberlos cumplido. Eso es frizar. Ya tenemos frizar. ¿Qué otro hay? Cuando vamos de viaje, visar, que es la visa. Y algunos de estos verbos nacieron después que el sustantivo. Entonces, yo dije, pues que se aprendan solamente una docena de verbos terminados en izar, con S, y todos los demás por default van a llevar Z. ¿Qué verbo vemos siempre con Z y no debe llevar? Revisar. La gente pone revisar con Z. Pues ya no, a partir de ahora van a poner revisar con S. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es tan difícil resolver el problema de la S, la C, la Z. Y les voy a leer pues un textito que escribí usando estos verbos que terminan en izar. Imagínense a una viejita que está muy decepcionada porque su nieta no quiere estudiar ortografía. En general, no quiere estudiar nada. Como está decepcionada la nieta por el desempleo, pues no le interesa estudiar. Pero la abuelita cree que sí podría comunicarse a través del uso correcto de la ortografía. Entonces aquí dice, pronto voy a divisar el más allá. Estoy cerca de frizar el centenar y tú ni siquiera sabes planchar. Yo te quisiera avisar que este asunto de guisar es bastante más difícil que alisar. No se puede improvisar. ¿De qué sirve supervisar a una persona que se niega a trabajar? A tu edad, yo incluso sabía plisar. Eres para mí un pesar. Ni unos cuantos verbos terminados en izar has querido revisar. Mira al menos tu camino, no me vayas a pisar. Si ustedes estudian en este libro los ejercicios de memoria que les he puesto, les juro que van a escribir por, digamos, por, eh, por fuera de conjunto. ¿Qué quiere decir? Ustedes se acuerdan, los verbos en izar llevan S, ¿se acuerdan? Memorizan. Todos los demás no me vuelvo a preocupar. Y así está armado todo el libro. Ahora, ¿la ortografía es únicamente memoria? No, también es inteligencia, es razonamiento. Y les voy a poner otro caso. La lengua española se transforma, adquiere, o más bien incluye en su gran acervo palabras de otras lenguas. Toda la tecnología, la, la informática, vienen de la lengua inglesa o de la alemana. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas palabras? Bueno, se hacen cosas muy chistosas. Por ejemplo,
Eh, el grupo de españoles de la Real Academia, porque ustedes saben que hay academias por cada país de habla hispana, más la Academia de Estados Unidos, pero lo que hacen en los es que son adorables. Lo que hacen los españoles es eh, crean una nueva entrada en el diccionario, autofoto. Autofoto es selfie. Yo digo, ¿de verdad hay alguien que vaya a buscar autofoto o a decir, a ver, vamos a tomarnos una autofoto? Las palabras que vienen de otros idiomas, y más en un mundo globalizado, deben quedarse con su formato, su escritura y su pronunciación del otro idioma. Y en todo caso, las escribiremos en cursiva para que se vea que todo nuestro discurso está en español correcto y que las otras son anglicismos, neologismos. ¿Cuál sería la diferencia? Anglicismo, todas las que han venido del inglés. Galicismo, los que han venido del francés. Pero todas van a ser neologismos porque son nuevas, no están en el idioma desde siempre. Como el tema es la ortografía, les decía yo que a veces son muy chistosos los españoles. Por ejemplo, la palabra whisky. Si ustedes tienen la gentileza o la curiosidad o el morbo de ir a buscar whisky al diccionario, van a encontrarlo con G de gato, U, diéresis, whisky. De verdad, ¿quién va a pedir un whisky así? Pues vamos a poner el whisky con W, etcétera, como se escribe en inglés, y en cambio nos vamos a preocupar porque las palabras que sí son de origen castellano se mantengan sanas, útiles, benéficas, para que nosotros podamos escribir ensayos, cuentos, novelas, obras de teatro, comunicados de amor, tareas y todo lo que cada quien necesite. En el momento en que los 550 millones de hablantes dejen de cuidar su ortografía, esto va a ser un mundo de incomunicación. A ver, déjenme pensar en otro caso. Casos bonitos de comportamiento de la Real Academia Española en cuanto a incorporación de palabras. La palabra bonsai. Todos hemos visto estos arbolitos reducidos, crecidos, bueno, no reducidos, sino crecidos en miniatura. La palabra bonsai termina en I latina. Y le dejaron la I latina, curiosamente, porque pues así se escribe en el formato, digamos, es como el nombre japonés. ¿Cómo funciona la I en español? Nosotros, como yo les decía, lo que queremos es trasplantar un sonido a una letra. Si yo quiero que ustedes lean I en la palabra rey, ya la vieron, ¿verdad? Rey va con la Y. Y si digo ley, y si digo buey, y si digo ay, ustedes están oyendo I, pero escriben la Y. Y por eso también en el territorio de los nombres propios, antes se escribía Patti, Leti, Susi, y todas esas llevaban Y. Ahora la gente le parece más lindo y más moderno escribir Patti con I de Italia o Lucy con I de Italia. En el terreno de los nombres propios, nadie nos puede decir qué hacer. Es el único territorio libre donde yo escribo mi nombre como me da la gana. Entonces, si me quiero llamar Susi con I latina, así la voy a poner. Pero no voy a escribir en un reporte técnico la ley que se seguirá para este va a ser, yo tengo que escribir ley con Y. Noten, lo que estoy haciendo es colocando en una letra un sonido. Es como capturar sonidos. Es hermosísimo. Entonces, me voy a quedar con la Y para los casos en que el sonido I vaya al final. Así escribiré Paraguay, Uruguay, etcétera, etcétera. ¿Cuándo no lo haré? Cuando la palabra tenga una I
Sonora, pakistaní, bisturí. Allí no voy a poner Y, sino que voy a poner una I con una tilde, ¿verdad? Vamos a aprovechar este asunto de la ortografía para hablar de una forma culta que se está perdiendo y que yo aconsejo que se mantenga. Palabras como rubí, iraní, pakistaní deben adquirir su plural con la letra ES, las letras ES. Si yo digo campechano, uno, campechanos. Israelí, uno, israelíes, muchos. El plural correcto para las palabras que terminan en I con tilde es ES, ¿verdad? Colibríes, no colibrís. Rubíes, no rubís. Bisturíes, no bisturís. Y esas, como ya dije, el sonido I será capturado en una I latina a la que le pondremos tilde. El otro día también en redes sociales vi que le preguntaban algo. ¿Cuál es? Dime dos palabras que tengan tilde. Bueno, por lo menos dime una que tenga tilde. Matilde. No, tilde es el nombre correcto del acento. Entonces, en pakistaní me quedó la tilde en la I final, ¿verdad? Esa es la tilde. ¿Por qué no acento? ¿Qué Beatriz tan presuntuosa que quiere que le digamos tilde al acento? Porque tilde es una, esa rayita con la que indicamos que pronunciaremos más fuerte allí. En cambio, acentos son tres. El acento que suena y no se escribe, el que sí se escribe y que es ortográfico, y el acento diacrítico, que a veces suena y a veces no. O más bien que cambia de significado. Voy a poner un ejemplo de diacrítico. Tú y tú es el más fácil del mundo. Tú estás escuchando mi conferencia y te lo agradezco muchísimo. ¿Tu hermana te acompaña? El tú, cuando se refiere a un posesivo, algo que es tuyo, no lleva tilde. Y en cambio, cuando se refiere a la sustitución de la persona, se refiere a una persona, sí llevará tilde. Bueno, pues estas cositas, que si ustedes se fijan, se refieren a tres grupos. La ortografía está relacionada con cómo escribir de manera inequívoca para servicio de todos los 560 millones de hablantes una palabra, ya sea que lleve Z, C, S, una tilde o que no la lleve. O sea, la ortografía supone, incluye puntuación, letras difíciles y acentuación. En el libro que ustedes están viendo en la pantalla, que es Ortografía para Escritores y Periodistas, yo me he dedicado a las letras problema, que son letras problema y no letras problemas. Esto es de redacción, pero aprovecho el paréntesis para contarse. Nosotros usamos un adjetivo después de un sustantivo. ¿Se acuerdan? El sustantivo es, por ejemplo, casa, libro, persona. Y en cambio el adjetivo es lo que da una opinión o califica. Libro verde, libro feo, libro maldito, de ortografía, no tiene nada. Libro grueso, delgado, etc. Todo lo que yo le predico es un adjetivo. Si yo dijera células madre, ¿tendría que decir células madres? ¿Por qué sí, por qué no? No. Si es un adjetivo, son células maternales o maternas. En cambio, como es un sustantivo, es madre. Vamos a hacer una juxtaposición, una unión de dos palabras que son sustantivos. Niños genio, no niños geniales.
Claro que está correcto decir células maternas o decir niños geniales o niñas geniales, pero lo que estamos haciendo es un concepto formado por dos sustantivos. Y por eso no debemos pluralizar el segundo. Películas pirata, no piratas. En fin, eso es asunto de redacción. Quiero volver al tema de las letras que crean dificultades. Y por eso yo les decía que es muy importante razonar. Ustedes han escuchado que tenemos un sistema óseo en el cuerpo, ¿verdad? Dicen, vamos a hacerle un estudio de densidad ósea. ¿Quieren ver cómo está la densidad? Óseo no lleva H, pero óseo es de hueso. Todas las palabras que al originalmente tengan O y al convertirse en otra palabra del mismo grupo tengan UE, llevarán H. Óseo es de hueso. ¿A óseo le pongo H? No. ¿A hueso? Sí. A huevo. Perdón, a huevo era un ejemplo que iba a ponerles. Oval. Imagínense el huevo. Oval es esto, la forma del huevo. ¿Oval lleva H? No. Pero huevo sí lleva porque ya generó el diptongo. V. Si ustedes razonan un momentito y encuentran la relación entre los grupos de palabras, van a encontrar que es facilísima, facilísima la ortografía. Y como tengo la alegría de ver que hay muchas personas que están escribiendo y que quieren hacer preguntas, quiero aprovechar estos últimos minutos para hablar de una letra problema que antes no era problema. Y con esa letra, inicio mi libro, Ortografía para Escritores y Periodistas, en el capítulo 1. Antes, cuando no había anuncios de radio donde se dijera Instituto Nacional Electoral, y al poner la página ponían punto ORG. Pues no se dice ORG, y la gente de las instituciones dice punto ORG o dicen RFC. Cuando nosotros vemos siglas, tenemos que pronunciar la letra completa, no como nos acomode. Entonces, tú quieres mi RFC, tú estudiaste en la Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ, no UAC. Todo el mundo le dice UAC, yo amo Querétaro, de verdad, pero por favor no le digan UAC, porque no son de la Universidad Autónoma de Colombia, ni tampoco de la Universidad Autónoma de Campeche, son de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y la pronunciación debe ser UAQ. Yo soy egresada de la UAQ. Pues volviendo al asunto, cuando ustedes promocionen o difundan una asociación civil o alguna de estas instituciones que tienen la extensión ORG, digan ORG, porque la letra se llama R, no se llama R. Y aquí va con todo mi cariño para mis amigos judíos. No se llama Israel, su país, se llama Israel. Cuando van dos consonantes juntas, la R en una, digamos, solamente escribe una R, suena fuerte. Veamos, Enrique. Hay una N, que es una consonante, y luego la R. No digo Enrique, digo Enrique. Igualmente, todos deben aprender a decir en español correcto, Israel, no Israel. Porque esto ya es un asunto de identidad, etcétera, etcétera, pero no está de más aprender ortografía y pronunciación en cualquier momento de nuestra vida. Ahora regreso al asunto de la R y por qué se problematizó cuando era una letra inocente que no molestaba a nadie. Cuando una persona quería decir perro, le ponía doble R, ¿verdad? Y ya pronunciaba fuerte, perro.
Perro, pero quiero un gato. Pero llevaba una R dentro de en una palabra entre vocales sonaba suave, una, dos R's entre vocales sonaba fuerte. Perro, pero. Qué caro salió tu carro, ¿verdad? Nadie se tenía problema. Pero entre las cosas que se han transformado en la lengua española está el uso de mayúsculas. Y como en bola de billar, trae consecuencias en palabras compuestas. Aquí voy. La palabra rector se escribía con mayúscula. Entonces, era una cortesía y un poco de servilismo también a todos los cargos públicos. Entonces, director, bueno, hasta las profesiones, licenciado, todo se escribía con mayúsculas. Se ha venido una democratización en el uso de las mayúsculas y también un cuidado para limitar el uso abusivo. Porque una persona que vende detergente pone detergente con mayúscula. No solamente irán con mayúsculas los nombres propios, ¿verdad? Mi perro, yo quiero mucho a mi perro y es un West Highlander. Pues pertenece a la raza de los West Highlander y se va a ir con W minúscula. Yo soy estudiante y aunque me crea mucho como estudiante y para mí sea muy importante, voy a escribir estudiante con minúscula. Igualmente así se escribe papa, obispo, cura. Todas, todas las actividades humanas se escriben en minúscula. Salvo cuando las estamos usando como reemplazo del nombre o de la propia persona que lo ejerce, o cuando ponemos, por ejemplo, en un escritorio, uno de esos letreros e identificadores que dice rector fulano de tal. Ahí la tendría por dos razones. Si inicia el enunciado, y las palabras cuando inician un enunciado van con mayúsculas, sin importar de qué tipo sean, y en este caso es también el cargo directo de la persona. Pero si yo digo, yo fui rectora el año pasado, rectora va con minúscula, y tú fuiste rector, pues también va con minúscula. ¿Qué sucede cuando antes se escribía vicerrector? Ponían vice, guión corto, rector. Luego le quitaron el guión corto y entonces quedó vice-rector. Pero tanto vice como rector iban con mayúscula. Ahora rector va con minúscula. Entonces, si yo lo junto, así, a lo gitano, pues tengo un vice-rector. Y también tengo un contrarresivo, y tengo un pararayos, y tengo un antirrábico, y yo lo que quiero es una vacuna antirrábica, quiero una vicerrectora, y quiero, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Cuando sumemos dos palabras, cuando las unamos por este cambio de que usaban mayúscula y ya no, hay que vigilar. Si tenía una R inicial la segunda palabra, vamos a ponérsela doble. Y de estas hay, miren, por ejemplo, se vende tabla roca desde que yo era chica y la gente dice que vende tabla roca. Entonces tendríamos que ponerle doble R. Y ya para concluir, porque me queda un minuto antes de comenzar con las respuestas del público, que agradezco muchísimo, quiero decirles, primera, no odien la ortografía. Es la única manera de tener un código común. Es la única forma de comunicarnos, de crear arte, eh, escritura, de hacer todo, de mandar hasta la lista del supermercado, los informes de cómo le vamos a poner las inyecciones al perro. Si no tenemos un acuerdo en la escritura, esto va a ser el caos. Segunda, recuerden, lo que estamos poniendo es un sonido en una letra. No son tantas, no es un problema mundial. Solamente tengo que pensar, va con Z, va con S o va con C. Y si aprendo las excepciones, me va a salir fluido en lo que todos los sistemas digitales logran también incorporar la parte de criterio humano e inteligencia a los robots que llamamos computadores. Mientras tanto, no. Y ustedes lo ven.
No es lo mismo escribir casa, de casa hogar, que casa con Z de casa. Y quería decirles también que cada palabra viene de un lugar distinto, ya sea de un origen histórico, ya sea de una región diferente. Y por eso a veces encontraremos palabras que no caben en ninguno de los cajones que hemos logrado armar los gramáticos para facilitar el aprendizaje de la lengua. Encariñense con esas palabras raras como bonsai y recuerden que todas las veces que usemos el sonido I al final va a ser con Y, que ya no se llama Y, sino que ahora debe llamarse Y. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Y a las personas que me preguntaban si esta conferencia iba a ser para niños, les prometo que haremos una con mi diccionario ortografía divertida. Ahora sí estoy lista para las preguntas y en lo que van apareciendo en el chat, muchas gracias a Lorena Pérez Guerrero de Librería Porrúa por apoyarnos con estas conferencias. Voy a empezar con las preguntas que ya me llegan. Gracias. Y si queremos el libro con dedicatoria de la autora, y eso más que una pregunta, es un encanto. Pues esa respuesta no la sé. Creo que la haríamos en el futuro, Gloria de la Garza, querida, que además sabes que te quiero mucho, mucho, en alguna charla que hagamos en Acatlán. Por favor, pidan los libros a Porrúa, ya saben que en la librería se los mandan a su casa, para que puedan hacer la compra. Gracias a Ana Starcita. Gracias por rescatar la ortografía en estos tiempos donde nuestra comunicación ya volvió a ser de manera escrita. Gracias a ti, Ana. Gracias por acompañarme. Aquí me pregunta Juan Pablo Loría. Conciencia con SC. Me sirve mucho tu pregunta. Mira, conciencia es con SC cuando lo usamos con un concepto de psicología. Algunas palabras han ido perdiendo las dos consonantes juntas porque ya no las pronunciamos. Y aprovecho para hablar de actualización de una caricatura que veíamos cuando éramos niños, los Picapiedra. Ellos hablaban de los pterodáctilos. ¿Se acuerdan aquellos animales? Dinosaurios, pterodáctilos. Bueno, pues ahora la tendencia es a que solamente escribiremos pterodáctilo con T, sin la P, porque no pronunciamos pterodáctilo. ¿Qué sucede con obscuro? Me la preguntan con mucha frecuencia. Pues ya no, vamos a decir oscuro, porque nosotros no decimos es terrible la oscuridad, sino la oscuridad. Y regreso al criterio. ¿Cuál es, según yo, la idea que debe regir a una lengua para que se mantenga viva, activa, fácil para sus hablantes y sin descalabrarse, como quien dice? Pues lo que necesitamos es una de las cualidades que tiene nuestro idioma y no muchos. Muchos idiomas no tienen nuestra cualidad mayor. Se lee como se escribe. Y muchos de ustedes han leído inglés, francés, ruso. Los rusos tienen 11 acentos. Los franceses tienen 3 acentos. Nosotros tenemos un acento. No nos lo podemos aprender. Otras faltas comunes son ay, ahí, a. Sí, cómo no. Gracias, Anabel Sáenz. La gente sufre mucho con la H, pero esta se la pueden aprender muy fácil. Ay es del verbo haber y ese sí se escribe con H. Todos leímos de niños o alguien nos contó, si fuimos muy afortunados, un cuento de hadas. Todos los cuentos infantiles comienzan con había una vez, o digamos los cuentos clásicos. Había una vez es del verbo haber. Ay, si es de había, va con H. Ay, me pisaste, es una exclamación. Uy, hey, ninguna de esas lleva H. Aquí se mezcla porque en inglés te dice hey y ponen la H. Esa H no va.
También me preguntan que psicología se ha actualizado por psicología. Aquí voy. Hace ratito les hablaba de palabras como pterodáctilo, voy a incluir neumonía. Deseo nunca en mi vida tener que ir a ver a un neumólogo. La palabra neumólogo antes llevaba la P y ahora escribiremos solamente neumólogo. Escribiremos solamente gnomo. ¿Se acuerdan los gnomos que se escribía la G? Los gnomos. Bueno, pues como nadie dice gnomo, ahora vamos a escribir gnomo. Psicología pertenecería a este mismo cambio. El cambio obedece a que nosotros queremos que nuestro idioma correcto y culto, útil para todos, no fifí, para todas las clases sociales, para todos los individuos, para todos los hablantes de todos los países, ya sean de 5 años o sean de 90, un idioma que nos sirva a todos, que nos incluya a todos. Ese idioma debe mantenerse en una escritura que se parezca, o más bien que se refleje la pronunciación. ¿Qué pasó con psicología? Pertenece al mismo grupo. Nosotros no decimos, voy a ir a ver a la psicóloga, pero psicología ya se convirtió en un tecnicismo. Y hay muchísimas palabras derivadas como psicoterapia, psicoanalista, quién sabe qué, y todas estas yo considero que deben conservar la P. Cuando los tecnicismos entran a la lengua, mantienen su grafía y no como las palabras comunes y corrientes. Entonces, yo aconsejo que psicología se quede con la P. ¿Por qué? Porque psique significa alma. Yo siempre digo que no sé si tengo alma, pero por lo menos no soy ni un condoncico ni un higo psico, que justamente su origen es psico. Recomiendo que en este caso nos quedemos con psicología, con la P, y pronunciemos psicología. Para redondear y que memoricen, ¿cuáles son las que sí cambiarían? PT, pterodáctilo, se queda solo pterodáctilo, con T. Gnomo se va a quedar solo con la N, gnomo. Neumólogo va a perder la P. Psoriasis va a perder la P, se va a quedar psoriasis. Y como insisto, es con la intención de que nuestro idioma siga siendo una maravilla. Cualquier persona empieza a leer y lee perfectamente, no como en inglés, que no sabe si la A es A, según donde se acomode dentro de la palabra. La lengua española es uno de los idiomas más maravillosos. No solamente porque con ella se han creado obras de arte como todo lo que han escrito García Márquez, Vargas Llosa, Cervantes, León Felipe, todos los escritores nos valemos de una lengua prodigiosa. Si nuestros lectores la degradan, ¿cómo nos van a leer? Si no tenemos el criterio para aceptar que la lengua se ajusta, pero solo para acomodarse a nuestro beneficio, no para destruirla, no vamos a tener ni siquiera un instrumento de comunicación para comerciar, mucho menos la memoria de todo lo que somos, que está en las palabras, en las oraciones, en los párrafos. Las mayúsculas se acentúan en apellidos, ejemplo, Ávila, sí. Eso no fue actualización, es que antes las rotativas no lo permitían y las computadoras sí. ¿Cuál es la diferencia entre as y as? He oído que a veces as con z también es derivado del verbo hacer, modo imperativo, pero siempre me confundo. Qué bonita cara de asombro pone Daniel Iturbe Betancourt. As va a ser con S si le pones al lado el verbo terminado en ado, ido, tos, ocho. Por ejemplo, has trabajado, es del verbo haber, exactamente. Y en cambio, haz, pronuncia como español, hijo, haz es de hacer. Pues tú no podrías decir haz si le pusieras la S, ¿verdad? Haz es de hacer. Es de hacer. Oigan, y aunque van a seguir saliendo las preguntas, quería decirles que hay mucha gente que dice
que, que en realidad da lo mismo como escribamos porque nos vamos a entender. Imaginen, por favor, las personas que me están escuchando, el siguiente enunciado. Conste que no se comunicaba conmigo la persona que lo escribió, sino con Dios. Y decía así, Dios mío. Ay, perdón, es que me da risa. Porque me has abandonado. Entonces, fíjense cómo está escrito. Dios mío, porque, en una sola palabra, me has abandonado. Dios mío, porque me has abandonado, puntos suspensivos. ¿Qué querrá decir? Dios mío, porque me has. Dios mío, porque me has abandonado. Bueno, yo no voy a pensar en un Dios actual, voy a pensar en un Dios antiguo. ¿Cómo mea abandonadamente un Dios? Pues está echadote, fodongo así, y orina de lado, sin levantarse. Yo prefiero que esa persona escriba, Dios mío, ¿por qué? Pregunta, separado con la tilde de Matilde, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fíjate, ahí va, has abandonado, va a ser con la S. En redes sociales, ¿qué tan incorrecto es colocar signos repetidos de exclamación e interacción? Nos escribe Joseph Mann. Gracias, Joseph. Em, Te voy a decir mi política para signos de interrogación en general. En español, nosotros no necesitamos auxiliares como tú, dos, what, your, nada de eso. Entonces, necesitamos poner el signo de interrogación al comienzo y al cierre. Es mucho más económico que en inglés. Si no, no sabemos la pregunta hasta que llegamos al final y nos toma por sorpresa. En cuanto a poner como código de estoy asombrada o quiero saber todos los signos de admiración, interrogación, está bien. Creo que somos libres de usar las letras en redes sociales siempre y cuando eso no se mueva a textos oficiales, eh, de oficinas, institucionales, etc. Me pregunta Christopher Wallace, ¿qué opinó sobre la recomendación de la RAE respecto a solo y solo? Me manda saludos. Gracias, muchas saludos. Eh, pues aquí también nos vamos con actualización. Solo ha ido y venido con la tilde y sin la tilde a lo largo de toda la historia del idioma, de medio siglo XX a la fecha. Lo quitan, lo ponen, lo quitan, lo ponen. Los escritores preferimos tener solo con acento ortográfico o tilde porque inmediatamente se comprende un enunciado complejo. Pero en realidad, cuando se hizo el cambio de que todas las palabras de dos sílabas iban a perder el acento ortográfico en este tipo de casos, pues a mí me pareció bien. Primero apréndanse la H, la Z, la S, y ya luego se preocupan. Yo, en mis libros, hice la actualización, mi método Escalante, que son 4 títulos, me dediqué en una edición hace poco a quitarle todos los acentos ortográficos a solo y ya lo quedé así, lo dejé así. Y también, por favor, quienes tengan editoriales, imprentas, quienes hacen anuncios publicitarios, el acento ortográfico en este, ese, aquel, esa, aquella, que es pronombre, ya no se usa. O sea, quítense ese problema. Si yo digo, esa cartera es mía, esa cartera no lleva acento esa porque se refiere, es un adjetivo que se refiere a la cartera. En cambio, yo decía, esa es tuya, ya quité la cartera y entonces esa, en lugar del sustantivo, llevaba el acento escrito. Ya no la lleva. Y eso sí, por favor, actualícense porque no va a regresar. Me saluda mi amiga Beatriz Salce. Un beso. Hola, Beca, se dice diptongo cuando hay dos vocales. ¿Cómo se llama cuando llega a haber dos o tres consonantes juntas? Por ejemplo, abrazo, sombra. Pues esa me la llevo de tarea. Es una pregunta muy bonita. En realidad no.
No lo sé, vamos a averiguarlo entre todos. ¿Qué tan malo es que al escribir coloquemos caritas con signos como XD, emoticones o cosas? Mira, si estás en redes sociales tal cual, ese es el idioma de las redes sociales. Pero ya cuando vas a escribir un libro o cuando vas a escribir un informe en tu oficina o vas a escribirles a personas de otros países, sustituye las caritas por palabras. Te va a quedar mucho mejor. Me saluda Laura Castañeda Salcedo. Hola Laura, qué gusto. Tenemos que decir todas y todos, esta sí es una pregunta como para que hagamos una conferencia especial. Eh, y sí, creo que vamos a hacerla porque no es que no la pueda contestar ahora, sino que es una discusión grande, larga. Yo, en general, no estoy de acuerdo en que la lengua española, que es tan sintética, tan comprimida, tan rica, eh, empiece a disgregarse con unos sujetos larguísimos, como los escritores y las escritoras. Prefiero que se digan los escritores. Eh, pero es un problema porque en realidad, como todas las personas que somos eh, simpatizantes de las transformaciones sociales, nos damos cuenta que la lengua española sí es racista, sí es misógina. Bueno, si no es misógina, vayan y busquen mujer en algún diccionario antiguo y van a ver que dice sexo débil, que no es misógina, ¿verdad? Y la lengua cambia al grado de que cuando yo era chica, no solamente muy pocas mujeres tenían profesión, sino que además se llamaban soy ingeniero, soy abogado, soy biólogo. Ahora las mujeres se llaman soy ingeniera, soy abogada, soy bióloga. Tenemos que hacer un cambio en el asunto de la visibilidad de género, que sea ampliar el sujeto, extenderlo con todas, todos, todes, todis, creo que no. Me pregunta Marco Vinicio Rodríguez, ¿están por desaparecer los signos de admiración e interrogación? No, ningún para desaparecer los que no los ponen, pero no, no, no. Como les decía, miren, para los que hablan inglés, si tú dices, eres estudiante, afirmativo, you are a student. Si lo quieres hacer pregunta, lo inviertes. Are you a student? Y pones la interrogación. Ellos tienen que hacer la inversión. Yo nada más digo, ¿eres estudiante? Abro mi signo de interrogación y lo cierro. No le puse auxiliares, no lo tuve que invertir. Pónganle, por favor, el signo de interrogación. Estamos en el mes de la patria. ¿Ya es correcto usar todas en vez de todes para referirse en escritos formales? No. Miren, quiero cerrar esta serie de preguntas con un planteamiento para que todos reflexionemos. Indudablemente la lengua es de los hablantes. Indudablemente todos llevamos con nuestro concurso, con nuestra actividad, con nuestra forma de hablar, en la ruta de este idioma maravilloso. Sí tiene que cambiar y tal vez hemos pensado muchos gramáticos y muchos hablantes en el asunto de volver bigenérico. ¿Qué es bigenérico? La gente cree que en español solamente hay masculino y femenino. Hay 5 géneros. Hay neutro, hay bigenérico, hay ambiguo, en fin. Solamente voy a explicar el bigenérico. La palabra estudiante termina en E. ¿Y cómo sé yo si es hombre o mujer? Le pongo el estudiante o la estudiante. Y la E se queda, fíjense. La forma de definir o de hacer la visibilidad de género en una palabra bigenérica se pone en el artículo. El participante, la participante. Todas estas palabras, la residente, el residente, todas estas palabras que terminan en E, cuando son participios activos, podrán identificar si es hombre o mujer con la palabrita o artículo que le ponemos antes. El problema es educar a toda la gente con el tema de lo bigenérico. Entonces, ¿cómo sabremos qué palabras llevarán la E y cuáles no? Y anda por ahí circulando en las redes sociales una maldad terrible
sobre palabras a las que se les cambia la E al final. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que la lengua no fuera sexista, tal vez, no tal vez, indudablemente, tendría que poner los alumnos, si es una escuela de puros hombres, que en realidad son varones, ¿verdad? Porque hombre nos incluye a hombres y mujeres, varón para hombre, mujer para sexo femenino. Y entonces diría, los alumnos, puros varones, las alumnas, puras mujeres, les alumnes, que sonaría muy como catalán. Y aquí va lo que me da miedo. Dice, el lenguaje inclusive no dio el resultado esperado. ¡Qué pene tan grande! Para que vean lo que sucede. Obviamente esto es un gran chiste de algún publicista, una persona muy creativa, porque no podría hacerlo, nada más se está burlando de una lucha que tenemos los hablantes vivos para quitarle lo sexista a nuestro maravilloso idioma. Gracias, gracias de corazón. Ya me pasé un minuto. Los espero a mi próxima charla y también los invito a que me acompañen, a que me sigan en mi página de Facebook y pronto tendré una página web que será beatrizescalante.com. Búsquenme y encuéntrenme.